Bienvenidos a otro tutorial sobre las normas APA séptima edición. Les saluda el profesor Aaron Humansor. En esta ocasión estaremos compartiendo nuevamente sobre la clasificación de las citas, de los tipos de cita que hemos venido viendo. Finalizaremos viendo la paráfrasis y las citas de citas. En ese sentido, cuando hablamos del parafraseo, significa que nosotros utilizaremos ideas de un autor, pero las haremos bajo nuestra propia concepción y de nuestras propias ideas. ¿Qué quiere decir? Que una paráfrasis o el parafraseo afirma la idea de otro autor, del autor que usted está leyendo, y lo hace a través de sus propias palabras. El parafraseo nos brinda una ayuda sustancial en nuestros trabajos de grado o en investigaciones científicas, ya que podemos hacer un constructo y a la vez utilizar la cita del autor para poder brindarle un mayor realce a esa idea. Y de esta manera, no sobreutilizar citas de mayores a 40 palabras o citas menores a 40 palabras, o como comúnmente se le conocen citas textuales. ¿Cuál es la estructura que obedece una cita de parafraseo? Bueno, puede ser una cita con énfasis en el autor o una cita con parentética, una cita entre paréntesis. Se hace de forma muy similar a la cita textual, pero en la diferencia en el parafraseo es que no se necesita llevar comillas lo que estamos citando, tampoco un número de página o párrafo, aunque muchas veces el asesor se los puede solicitar y la normativa de panos restrictiva podríamos agregarlo, más sin embargo esto queda a criterio del asesor y de la persona que está interpretando la normativa APA. Vamos a brindar un ejemplo sobre una cita parafraseada. En este caso sería con énfasis en el autor, obedece el siguiente orden: el apellido del autor y entre paréntesis el año. Luego el texto introductorio y el texto parafraseado. Podemos observar que tenemos una cita con énfasis en el autor y tenemos dos autores, Alcázar y Corominas, el año 2009. Luego tenemos el texto introductorio, señalan que el actuar con verdad, y luego el texto parafraseado, escogiendo siempre el bien de tono, un buen uso de libertad. Observamos que citamos apropiadamente y le damos el crédito al autor o los autores de donde nosotros reformamos la idea original. Existen diversas técnicas de parafraseo. Aquí podrán observar 8 técnicas. Estas técnicas nos ayudan a brindar una mejor opción al momento de construir partiendo de una cita hacia un constructo nuestro propio, una nueva idea de una idea citada previamente. Tenemos estas primeras tres técnicas que se basan en cambiar la función gramatical de algunas palabras, usar sinónimos, expresar números y porcentajes de manera diferente. Podrán observar ustedes que tenemos los tres textos originales y luego tenemos las paráfrasis o parafraseos, y algo bien importante que debemos tomar en cuenta, que aunque nosotros estemos transformando un texto original, sigue siendo el crédito del autor. Podremos observar aquí al final de cada uno de las paráfrasis que está citada apropiadamente el autor bajo el cual se tomó esa idea. Tenemos la técnica 4 y 5, que consisten en cambiar el orden de la palabra, o sea, si una voz activa
o una voz pasiva, y en la técnica 5 utilizar diferentes estructuras de definiciones. Como podrán observar en los textos originales y los textos parafraseados, que ya son los que usted como autor transforma la cita del autor original, pero sin embargo se le continúa dando el crédito al autor original. La técnica 6, técnica 7 y técnica 8 se basan en usar diferentes indicadores de atribución, cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores, no cambiar los términos claves ni los nombres propios. Podemos observar en la técnica 6 que el texto original brinda cierta información sobre un veterinario, Mark Walters. Nuevamente, se hace énfasis en la persona que estamos mencionando en el texto original, pero brinda una cita de cita al inicio, después de haber brindado una breve introducción o un párrafo introductorio. Observamos en la técnica 7 y 8 que continúan citando al autor de forma parentética. Entonces observamos que existen diversas maneras de realizar el parafraseo o la paráfrasis, pero sobre todo tenemos que tener en cuenta, debemos de tener presente que siempre se le debe de dar crédito al autor o a los autores originales de la idea que estamos tomando. Una cita de cita. Generalmente cuando nosotros observamos libros, observamos artículos de revistas científicas u otras publicaciones, observamos o notamos que se le da crédito a dos tipos, a dos autores. Y muchas veces nos ha parecido curioso. Y si no es hasta que observamos este tipo de información en la normativa APA, podemos entender por qué se realiza. Y es que la cita de cita es aquello que a su vez cita a alguien más. ¿Por qué? Porque cuando usted toma el documento o toma la información del documento, usted debe de darle el crédito a los autores que están siendo citados y al nuevo autor que usted está citando. Y para ello se usa la leyenda como se citó. O sea, cuando estemos haciendo una cita de cita, usted debe indicar cómo se citó. Entonces, aquí podremos observar qué autor leímos y qué autor estamos citando. Veamos un ejemplo. Podemos notar en esta cita que se hace un preámbulo antes de llegar a la cita y podemos observar que inicia con Zavala 1992 y lo hace con énfasis en el autor, el apellido fuera y el año entre paréntesis. Abre comillas y cierra comillas. Esto me indica que es una cita inferior a 40 palabras. Y finaliza abriendo paréntesis, como se citó en, agrega la leyenda, Mayorga 1994, página 206. Si observamos claramente, Zavala 1992 es el autor original y Mayorga 1994 es el autor que estamos leyendo actualmente. Tomemos nota. Citaremos con énfasis en el autor al autor original y agregaremos como en la leyenda, como se citó al final de la cita, como una cita parentética, el autor que nosotros estamos leyendo y le damos el crédito. Bien,
Llegados a este punto, hemos aprendido los tres tipos de citas que existen o formas de citar, que son las citas textuales, que una es corta de 1 a 40 palabras y larga de mayor de 40 palabras, la paráfrasis o parafraseo y la cita de citas. Existen casos especiales dentro de las normativas y en este caso muchas veces los autores son corporativos. Cuando nosotros citamos en Microsoft Word, tenemos que tener cuidado y saber escoger cuando es un autor corporativo. Cuando utilizamos gestores, el propio gestor de citas, él hace el trabajo por nosotros. Él clasifica y sabe quién es un autor corporativo inmediatamente. Pero en el caso de utilizar las herramientas de Word, que es lo que normalmente utilizamos nosotros, debemos seleccionar qué es un autor corporativo. ¿Y quién conforma este tipo de autores? Instituciones, organizaciones, empresas, asociaciones y otras que no son nombres personales o propios de personas, son empresas, instituciones públicas o privadas. Cuando nosotros visitamos una página web de una institución gubernamental o no gubernamental, entonces utilizamos este tipo de citas. ¿Cómo lo vamos a citar? De la misma manera que podemos citar uno de los autores normales, nada más que en esta ocasión nosotros escribiremos el nombre de la empresa o de la institución, en este caso, como pueden ver, observar en el ejemplo, Organización de las Naciones Unidas. Y entre corchetes ubicaremos las siglas o las iniciales de esta entidad, ONU o la ONU 2020. Cabe mencionar que existe una nota aclaratoria, que cuando nosotros hemos citado una vez ya de esta forma, como vemos aquí, Organización de las Naciones Unidas, entre corchete ONU 2020, en las citas subsecuentes o las citas que continúen y sigan siendo de la Organización de las Naciones Unidas, usted ya puede elaborarlo únicamente con sus siglas ONU, 2020, sea con cita parentética o énfasis en el autor, porque anteriormente ya lo dejó definido. Existen otros casos especiales. Por ejemplo, muchas veces em, nosotros encontramos cierta información o ciertos datos que no tienen el año de publicación o una fecha. Entonces se cita el apellido del autor seguido de las iniciales S.F. que significa sin fecha. Cuando nosotros observamos que dice SF, ya sabemos que, que esa cita no tiene un año. O sea, ese texto lo tomamos de una publicación que posiblemente desconocemos la fecha. Entonces, esta es una cita parentética. Vemos el autor S.F. página 5. Nota aclaratoria. Cuando nosotros tenemos una vaga idea o una fecha aproximada de cuándo pudo haber sido la publicación de ese documento, se escribe un término en latín que es circa, abreviado con una C minúscula punto, que significa alrededor o cerca de. Quiere decir, si vemos el ejemplo de Turpo, SF, que no tenía fecha, hacemos o pensamos, suponemos mientras vamos leyendo e identificamos que posiblemente pudo haber sido publicado en esta fecha, entonces agregamos la C.1980 y ya no le dejamos el S.F.
Estos son casos especiales que se pueden dar. En ese sentido, vamos a hacer un breve repaso cuando tenemos los autores que son de diversas formas. En este caso, podemos ver un autor corporativo, como se explicó anteriormente, entre paréntesis, con el nombre del autor, tal cual, el nombre de la empresa u organización o entidad, y entre corchetes las iniciales y el año. Como pueden observar en citas posteriores, ya no se necesitará escribirlo todo, nada más las iniciales. Al igual que una cita posiblemente parentética o citas narrativas que son con énfasis en el autor, de igual forma, únicamente la primera vez se lleva a cabo el nombre o se redacta el nombre completo de la organización, entidad, organismo o empresa. Y posteriormente se utilizarán únicamente las iniciales. En cuanto a la citación de autores en el texto, hay diferentes formas de citar: un autor, dos autores y tres o más autores. En ese caso, cuando se trata de un autor con énfasis en una cita narrativa o énfasis en el autor, el apellido está en la parte exterior y entre paréntesis el año. Y si es una cita parentética que va al final generalmente de la cita, debe de ir todo dentro de los paréntesis. Cuando son dos autores, existen dos formas de hacerlo: tanto la narrativa o énfasis en el autor y la cita parentética. Lo único que cambia es la estructura y el símbolo que utilizamos. Cuando es con énfasis en el autor, perdón, los autores van en la parte externa y podemos utilizarlo con la letra I, que generalmente es la Y o la y el año entre paréntesis. Esa sería con una cita con énfasis en el autor. Y si nosotros la hacemos parentética, entonces utilizamos un símbolo que es el ampersand, que es prácticamente el I, pero es el I en inglés. Es como utilizarlo en la cita narrativa al idioma español y aquí prácticamente el inglés. Entonces vemos que se detalla de la misma forma, nada más que todo entre paréntesis. Cuando son tres o más autores, la normativa APA ya nos indica que al agregar la palabra et al, que significa colaboradores, o al español y otros, entonces en una cita con énfasis en el autor, escribimos únicamente el primer autor, el apellido del primer autor o autor principal de ese documento y seguido de et al o al español y otros y entre paréntesis el año. Y si es una cita parentética o entre paréntesis, lo escribiríamos igual tú, como lo vemos aquí en el ejemplo, el apellido del autor, et al o y otros, 2013. En ese sentido, vemos que hay diferentes casos también de citar y tenemos que tenerlo presente. Por hoy hemos finalizado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Espero que estas explicaciones les puedan ayudar. No se olviden de darle me gusta y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.